Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Clara creía saber la verdad. 6 meses después de casarse con Michael, vivía lo que creía una vida perfecta, un apartamento luminoso en el corazón de la ciudad, cenas románticas, escapadas de fin de semana y esa dulce y reconfortante sensación de ser amada. Creía que su felicidad era real, cimentada en la sinceridad y la complicidad. Todo había comenzado como un cuento de hadas. Michael era encantador, atento, siempre dispuesto a sorprenderla. Sus gestos, sus palabras, todo parecía genuino. Pero tras esa máscara de hombre perfecto, se había infiltrado un secreto, silencioso e insidioso. Un secreto que Clara descubriría por casualidad, una simple tarde mientras rebuscaba entre viejos documentos familiares para preparar una cena para sus suegros. Un sobre polvoriento le llamó la atención, escondido tras una pila de papeles oficiales. Curiosa, lo abrió. Dentro había cartas, documentos y, lo más importante, un certificado de nacimiento. Su mirada se posó en un nombre que conocía de sobra, Michael, pero vinculado a una conexión familiar que jamás habría imaginado. Las palabras saltaron a la vista, crudas e implacables. Michael, su esposo, era en realidad el hermano de su cuñada. Su propio cuñado. El suelo pareció ceder bajo sus pies. Se le cortó la respiración, y cada recuerdo de los últimos 6 meses se transformó en una pregunta: ¿fueron sinceros esos abrazos? ¿Esas sonrisas ocultaron una mentira? La risa compartida ahora resonó como una traición. Clara sintió que se le encogía el corazón, una ira fría la recorría. Comprendió que lo que creía su matrimonio era en realidad un laberinto de mentiras y engaños. El dolor de la traición se mezclaba con la vergüenza, pero bajo esta tormenta emocional, una nueva fuerza emergía en su interior. Tenía que comprender cómo y por qué había existido esta mentira y, sobre todo, decidir qué haría a continuación. ¿Sería este el final de su historia con Michael o el comienzo de una lucha silenciosa por la verdad y la justicia? Clara sabía una cosa: nada volvería a ser igual. Clara estaba sentada en el sofá de la sala, con el certificado de nacimiento temblando en sus manos. Sus ojos releían las palabras una y otra vez, como si repetirlas pudiera hacerlas falsas. Pero estaban allí, inmutables. Michael, su esposo, el amor de los últimos 6 meses, no era el hombre que creía conocer. Los recuerdos cruzaron su mente, ahora nítidos, las conversaciones familiares que evitaba, los extraños silencios al preguntar por su hermana, y esa vaga sensación, que siempre había ignorado, de que algo andaba mal. Clara se dio cuenta de que su intuición había intentado hablarle, pero la había reprimido por amor. Necesitaba respuestas. Con el corazón latiéndole con fuerza, se levantó y decidió confrontar a Michael. Pero una parte de ella temblaba al pensar en lo que descubriría. ¿Debería confrontarlo ahora, en el calor del momento y en su ira, o tomarse el tiempo para reunir las pruebas? Michael llegó a casa a la hora de siempre, sonriendo, con un ramo de flores en la mano, como le gustaba hacer todos los viernes. Clara forzó una sonrisa, pero le tembló un poco la voz al llamarlo. Michael, tenemos que hablar. Colocó las flores sobre la mesa, frunció ligeramente el ceño, percibiendo la preocupación en el tono de su esposa. ¿Qué pasa?, preguntó acercándose. Clara respiró profundamente, apretando el certificado en sus manos como si fuera un escudo. Encontré algo sobre ti. Michael guardó silencio un momento, y en ese silencio, Clara percibió una tensión inusual en el ambiente. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, que acababa de cruzar un punto sin retorno. Se acercaba el momento que tanto temía desde que descubrió el certificado. Y sabía que nada, absolutamente nada, podría devolverle su mundo a su estado anterior. Michael sintió que el corazón se le aceleraba al ver el certificado en manos de Clara. Una mezcla de sorpresa y tensión se reflejó en sus ojos, pero mantuvo la calma. Clara, ¿qué encontraste exactamente?, preguntó con voz contenida. Clara respiró hondo, con las manos temblorosas. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de ira, traición y dolor.
Este certificado. Michael. Dice que eres el hermano de mi cuñada. Me has mentido desde el principio. Se hizo el silencio. Michael apartó la mirada, con un destello de culpa en los ojos. Clara, murmuró, pero ella lo interrumpió con un gesto. No me mientas. ¿Cómo pudiste ocultármelo? 6 meses de mentiras. Cada momento que compartimos, ¿era mentira? Michael se acercó lentamente, pero Clara retrocedió instintivamente, con dolor y rabia en cada movimiento. Yo no quería que sufrieras. No era mi intención engañarte, explicó. ¿No era tu intención? Exclamó Clara. ¿No era tu intención mentirme sobre una conexión familiar? Es más que una mentira, Michael, es una traición. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Se sentía traicionada, humillada, pero también decidida a comprender la verdad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ocultármelo hasta la boda?, preguntó, casi con esfuerzo. Michael bajó la cabeza. Fue complicado, nuestra familia tiene secretos. No quería que te involucraras en todo esto antes de que estuviéramos seguros de lo que sentíamos el uno por el otro. Clara sintió que se le encogía el corazón. Las disculpas sonaban vacías, insuficientes ante la magnitud de la traición. Sabía que necesitaba dar un paso atrás y pensar en qué haría a continuación. Pero una cosa estaba clara, este matrimonio ya no podía continuar como antes. Ella retrocedió hasta la puerta, con las manos todavía agarrando el certificado. Necesito tiempo, Michael. Mucho tiempo, dijo finalmente, antes de salir del apartamento. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Michael se quedó solo, con el peso de sus secretos y decisiones sobre sus hombros. Clara, mientras tanto, caminaba por las calles de la ciudad, cada paso la alejaba más del hombre que creía conocer, pero la acercaba a su propia verdad y a la fuerza que tendría que reunir para afrontar ese escándalo familiar. Clara pasó la noche rumiando la revelación, incapaz de dormir. Cada recuerdo con Michael estaba teñido de duda y sospecha. Sabía que debía comprender el alcance de esta mentira. Si Michael había ocultado un secreto tan grande, ¿y si tras su encantadora sonrisa se escondían verdades aún más oscuras? Al día siguiente, decidió ir a casa de los padres de Michael, fingiendo que quería visitarlos. Necesitaba observar, hacer preguntas y buscar pistas. Desde el momento en que llegó, el ambiente familiar y cálido se sintió extraño y tenso. Los padres de Michael parecían nerviosos, intercambiando miradas furtivas cada vez que ella mencionaba su nombre. Clara, es muy amable de tu parte pasar por aquí, dijo la madre de Michael con una sonrisa forzada. Solo quería verte, respondió Clara intentando ocultar su desconfianza. Pero pronto notó detalles inquietantes, fotos de Michael y otra mujer, nunca antes mencionadas, cartas antiguas cuidadosamente ordenadas que parecían estar fuera de su vista. Cada detalle confirmaba una cosa, la familia de Michael había ocultado deliberadamente información importante. Clara decidió entonces buscar con más discreción. En un cajón entreabierto, encontró documentos que demostraban que Michael había sido registrado con otro nombre al nacer y que su vínculo con su hermana había sido borrado intencionalmente de todos los documentos oficiales. La conmoción fue inmensa. No se trataba solo de una traición entre ella y Michael, era una manipulación largamente planeada, una mentira arraigada en secretos familiares. Clara sentía la ira hirviendo en su interior, pero sabía que debía mantener la calma. Antes de irse, les dirigió a los padres de Michael una mirada glacial, pero ellos evitaron su mirada. Voy a descubrir toda la verdad, dijo con firmeza. Y tendrás que contármelo todo. Al salir de casa, Clara se dio cuenta de que esta búsqueda no sería fácil. Tras la encantadora sonrisa de su esposo se escondía un laberinto de mentiras y secretos. Y sabía que, para encontrar la paz y decidir el futuro de su matrimonio, tendría que descubrir la verdad, incluso si eso suponía destruirlo todo. Clara sabía que no podría capear este temporal sola. Si Michael y su familia habían mentido desde el principio, debía haber otros involucrados,
cómplices silenciosos que habían ayudado a construir esta ilusión perfecta. Decidió empezar con los amigos cercanos de Michael, aquellos a quienes veía a menudo en cenas y eventos sociales. Primero contactó a Jennifer, la mejor amiga de Michael desde la universidad, con el pretexto de querer charlar de cosas triviales. Pero en cuanto Clara mencionó a Michael y a la familia, Jennifer palideció y apartó la mirada. Clara, no es lo que piensas, murmuró Jennifer, visiblemente incómoda. Entonces explícamelo, exigió Clara. ¿Por qué todos estos secretos? ¿Quién sabía qué? Jennifer dudó y luego cedió ante la mirada penetrante de Clara. Bueno. No quise mentirte, pero tienes que entender. La familia de Michael siempre ocultó ciertas conexiones. Michael no quería hacerte daño, pero manipularon muchas cosas, confesó Jennifer. Clara sintió que una ira fría crecía en su interior. La complicidad silenciosa de los amigos y seres queridos de Michael era solo una pieza más del rompecabezas que ahora debía armar. Decidida a investigar más a fondo, Clara también contactó con un antiguo colega de Michael, alguien que parecía haber conservado rastros de su pasado. A través de él, descubrió que Michael había cambiado deliberadamente su identidad para borrar ciertos lazos familiares problemáticos y evitar enfrentamientos. Cada mentira, cada omisión, cada sonrisa encantadora que ella había creído genuina, ahora formaba parte de un plan meticulosamente planeado. Esta acumulación de pruebas abrumó a Clara. Se sintió traicionada, pero al mismo tiempo, una parte de ella estaba fascinada por la complejidad de la mentira. Comprender la verdad le dio una sensación de control. Empezó a ver una manera, no solo de confrontar a Michael, sino también de recuperar su propio poder en esta situación. Mientras caminaba a casa, Clara supo que no había vuelta atrás. El matrimonio estaba ahora manchado por mentiras, y cada decisión que tomara definiría su futuro, continuar a pesar de la traición o destruirlo todo para recuperar su libertad y dignidad. Clara entró en el apartamento con sus pruebas cuidadosamente guardadas en un sobre. El corazón le latía con fuerza, pero su mirada era fría y decidida. Sabía que era hora de confrontar a Michael con todo lo que había descubierto. Michael la esperaba como si nada hubiera pasado. Su sonrisa habitual intentaba disimular su preocupación, pero Clara lo miraba con una intensidad gélida que lo inquietó al instante. Michael, dijo con calma, pero cada palabra delataba su ira contenida. Es hora de que me lo cuentes todo. Arqueó ligeramente las cejas y un destello de nerviosismo cruzó sus ojos. Clara, es... Sin mentiras, Michael. Lo interrumpió. Todo lo que has intentado ocultar desde el principio. Cada documento, cada cambio de nombre, cada complicidad de tus amigos. Lo sé todo. Michael se quedó paralizado, incapaz de encontrar una respuesta inmediata. Clara entonces dejó el sobre la mesa y lo abrió, revelando los certificados, cartas y documentos que había descubierto. Michael la esperaba como si nada hubiera pasado. Su sonrisa habitual intentaba disimular su preocupación, pero Clara lo miraba con una intensidad gélida que lo inquietó al instante. Michael, dijo con calma, pero cada palabra delataba su ira contenida. Es hora de que me lo cuentes todo. Arqueó ligeramente las cejas y un destello de nerviosismo cruzó sus ojos. Clara, es... Sin mentiras, Michael. Lo interrumpió. Todo lo que has intentado ocultar desde el principio. Cada documento, cada cambio de nombre, cada complicidad de tus amigos. Lo sé todo. Michael se quedó paralizado, incapaz de encontrar una respuesta inmediata. Clara entonces dejó el sobre la mesa y lo abrió, revelando los certificados, cartas y documentos que había descubierto. Todo esto, prueba que eres mi cuñado y que me casaste bajo una mentira, declaró con voz gélida. Se hizo el silencio. Michael apartó la mirada, consciente de que sus secretos finalmente habían quedado al descubierto. Clara, no quería que sufrieras, murmuró. Fue complicado, mi familia, yo. ¿Complicado?, exclamó Clara con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. 6 meses de mi vida, cada sonrisa, cada momento, todo fue una mentira.
¿De verdad creías que me quedaría ciega ante todo esto? Michael intentó acercarse, pero Clara retrocedió. No toques nada más, dijo con firmeza. Necesito pensar. Y créeme, Michael, yo decidiré tu destino, pero tendrás que responder por todo. Al salir del apartamento, Clara sintió que una nueva fuerza la invadía. Había revelado la verdad, pero esto era solo el principio. El camino hacia la justicia, o la venganza, acababa de comenzar. Y sabía que no se detendría ante nada para reclamar lo que le pertenecía por derecho, su dignidad y su libertad. Clara sabía que la confrontación por sí sola no sería suficiente. Michael y su familia habían manipulado su pasado y tejido una compleja red de mentiras. Para proteger su futuro y recuperar su dignidad, debía actuar estratégicamente. Fue a un café discreto, sacó su libreta y empezó a enumerar toda la información que había descubierto: certificados, cartas, declaraciones de amigos cómplices, pruebas del cambio de identidad de Michael. Cada detalle era una pieza del rompecabezas. Clara sabía que si quería revertir la situación, debía usar estas pruebas con inteligencia. El primer paso de su plan: confrontar públicamente a los aliados de Michael. Empezó a contactar a familiares y amigos influyentes, fingiendo ignorancia, pero sutilmente insinuando las inconsistencias y secretos de Michael. Cada reacción, cada vacilación, le proporcionaba nueva información. Luego, decidió proteger su reputación. Clara sabía que Michael podría intentar desacreditarla o manipular la historia para su propio beneficio. Así que comenzó a reunir testigos y documentos fiables que demostraran su integridad y buena fe desde el principio. Pero más allá de la estrategia y las pruebas, había una dimensión emocional. Clara sentía la ira y la traición latentes en su interior, pero sabía que debía canalizarlas. Cada plan, cada movimiento, debía ser cuidadosamente considerado. Debía controlar sus emociones para transformar esta traición en fuerza. Al salir del café, Clara miró al cielo, como si se hiciera una promesa silenciosa: no sobreviviría a esta mentira. Recuperaría el control de su vida, revelaría la verdad a todos y les demostraría a Michael y a su familia que la manipulación tenía un precio. Una chispa de determinación brilló en sus ojos. El juego apenas comenzaba, y Clara estaba dispuesta a todo para ganar. Clara sabía que se acercaba el momento decisivo. Había pasado días organizando cada detalle, reuniendo pruebas e identificando a los aliados de Michael que podrían delatar su complicidad. Hoy, revelaría la verdad. Invitó discretamente a varios familiares y amigos cercanos a una cena supuestamente amistosa, con la ilusión de una reconciliación. Michael, creyendo que podría recuperar el control, llegó confiado, sin darse cuenta de la trampa en la que estaba a punto de caer. La cena comenzó como estaba previsto, con una conversación amena y sonrisas forzadas. Clara mantuvo la calma, observando cada reacción, cada gesto. Entonces, en el momento preciso, se levantó y depositó con cuidado el sobre con las pruebas sobre la mesa. «Tengo algo que compartir con todos ustedes», dijo con voz clara y autoritaria. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Michael frunció el ceño, percibiendo el peligro. «Durante 6 meses, estuve casada bajo una mentira», continuó Clara. «Michael, no es quien creen. Y algunos de ustedes lo sabían». Empezó a presentar los documentos, mostrando los certificados y las cartas, explicando con precisión las manipulaciones, los cambios de identidad y las mentiras planeadas. Surgieron murmullos en la mesa, algunos invitados intercambiaron miradas de preocupación. Michael tenta de intervenir. «Clara, no es así». Pero Clara levantó la mano, imponiendo silencio. «No, Michael. Hoy sale a la luz la verdad. Y cada uno debe ver lo que sus mentiras han causado». La evidencia era irrefutable. Los cómplices, antes tan seguros de sí mismos, bajaron la mirada. Los padres de Michael, conmocionados, se quedaron sin palabras. Clara, tranquila y digna, había sacado provecho de la situación. Al final de la cena, Michael guardó silencio, humillado frente a su familia y amigos. Clara, en cambio, sintió una nueva sensación,
el peso de la traición había quedado al descubierto y finalmente recuperaba el control de su vida. Pero aunque esta victoria le dio fuerzas, sabía que el juego no había terminado del todo. Las repercusiones de esta revelación seguirían desarrollándose, y Clara debía permanecer alerta. Michael no pudo permanecer callado. Humillado frente a su familia y amigos, sintió que la ira y el ego herido hervían. Sabía que debía reaccionar para intentar recuperar el control de la situación, pero subestimó la determinación de Clara. Al día siguiente, envió mensajes a varios invitados a la cena, intentando poner en duda la autenticidad de los documentos. Habló de errores y malentendidos e insinuó que Clara había exagerado los hechos. Pero cada intento de manipulación fue frustrado por la meticulosa preparación de Clara. Ella había anticipado sus movimientos, grabado las conversaciones y obtenido todas las pruebas irreprochables. Clara decidió confrontar a Michael directamente, pero esta vez en privado, para evitar que la situación se agravara. Se reunió con él en su apartamento, con los documentos en las manos. Michael, dijo con calma, sé que quieres cambiar la situación. Pero cada mentira, cada intento de manipulación, lo preví. No tienes forma de desacreditarme. Michael, furioso pero desesperado, intentó una última estrategia. Clara, podemos arreglar esto. Olvídalo todo y sigamos con nuestras vidas. Te prometo que todo volverá a ser igual que antes. ¿Como antes?, exclamó Clara. ¿A eso le llamas, como antes? ¿6 meses de mentiras? ¿Crees que puedo volver atrás después de eso? Michael guardó silencio. Clara sintió una oleada de victoria en su interior, pero sabía que aún no había terminado. Ahora debían decidir cómo proceder para asegurarse de que Michael y su familia nunca más pudieran manipular su vida. Ella respiró profundamente y dijo: Lo único que puedes hacer ahora, Michael, es aceptar la verdad. Y yo, decido mi propio futuro. Estés o no en mi vida, será bajo mis condiciones. Michael comprendió entonces, por primera vez, que Clara ya no era la joven ingenua a la que creía haber engañado. Se había convertido en dueña de su propio destino, y ningún intento de manipulación podría volver a tocarla. Clara sabía que el camino por delante sería largo, pero por primera vez desde que se descubrió la mentira, se sintió invencible. Había expuesto la verdad, repelido el contraataque, y su libertad finalmente comenzaba a reconstruirse. Clara estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, observando cómo la ciudad se iluminaba al anochecer. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, ira, traición, revelaciones, enfrentamientos y pequeñas victorias sobre Michael y su familia. Pero ahora, la pregunta más importante persistía: ¿qué haría con su matrimonio? Recordó a Michael, su encantadora sonrisa, todas las veces que había creído en él. Una parte de ella aún lo amaba, a pesar de todo. Pero otra parte, más fuerte, sabía que la confianza, una vez rota así, no se podía reconstruir fácilmente. Y, sobre todo, no quería volver a sentirse manipulada. Clara sacó los documentos y los releyó una última vez. Cada prueba, cada mentira descubierta, era ahora un símbolo de su recién descubierta fuerza. Tomó una decisión: liberarse de esta ilusión y recuperar el control de su vida, sobre todo para ella misma. Llamó a Michael y le pidió que viniera. Cuando entró, estaba tenso, pero Clara se mantuvo tranquila y segura. Michael, dijo con voz clara, hemos pasado por mucho estos últimos días. Pero he tomado una decisión. Tu mentira ha destruido la confianza y no puedo continuar con este matrimonio. Michael intenta protestar. Clara. Puedo cambiar, puedo. No, Michael. No puedo borrar lo que has hecho. Pero te perdono, al menos por mí, dijo con dignidad. Pero nuestros caminos se separan aquí. Michael permaneció en silencio, comprendiendo finalmente que Clara había encontrado su fuerza y que ninguna manipulación podría influir en ella. Clara, por su parte, sintió que se le quitaba un enorme peso de encima. Era libre, dueña de su destino y lista para reconstruir su vida a su manera. Al salir del apartamento por última vez, Clara respiró hondo.
El mundo parecía más brillante, más amplio. Sabía que esta dura experiencia la había transformado, más fuerte, más decidida y plenamente consciente de su valor. Por primera vez desde que se descubrió la mentira, Clara sonrió de verdad, lista para abrazar un futuro de su propia elección. Las semanas siguientes fueron una mezcla de calma y reconstrucción para Clara. Libre de Michael y sus mentiras, se tomó el tiempo para redescubrirse, para reflexionar sobre sus prioridades y sus sueños olvidados. Cada mañana, al despertar, sentía un poco más de la ligereza y la libertad que tanto había anhelado. Se reencontró con sus amigos y familiares cercanos, compartiendo su experiencia y encontrando apoyo y amor en sus consejos y presencia. Cada conversación, cada risa que redescubría, fortalecía su confianza en sí misma. Clara comprendió que no solo había sobrevivido a un matrimonio engañoso, sino que había crecido, madurado y descubierto una fuerza interior inesperada. Un día, mientras paseaba por un parque soleado, Clara conoció a un hombre distinto a Michael, honesto, atento, pero sobre todo, respetuoso con su espacio y sus decisiones. Su encuentro fue sencillo, natural y, a la vez, lleno de calidez y sinceridad. Por primera vez, Clara sintió que podía comenzar un nuevo capítulo en su vida, basado en la confianza y la autenticidad. Sonrió, mirando al horizonte con determinación y serenidad. El pasado había quedado atrás, y la mentira de Michael ya no tenía poder sobre su vida. Clara había superado la traición, enfrentado los secretos y emergió más fuerte que nunca. Su renacimiento no fue solo el final de un matrimonio engañoso, sino el comienzo de una vida elegida solo por ella misma, donde la verdad, el amor sincero y su propia dignidad guiaron cada paso. Clara sabía que, fuera lo que fuese el futuro, estaba lista para afrontarlo. Fuerte, libre y plenamente ella misma.